Mister Carnaval, un espacio con el que descubrir historias y personas vinculadas con el carnaval a través de la conversación y reportajes. Mister Carnaval, con Domingo Hernández Ramos. Otro día más aquí en Mister Carnaval, en la Sala Churchill de nuestro Real Casino Tenerife, buque insignia del carnaval, inclusive uno de los colaboradores que nos prestan sus salas, tanto como la Sala Miguel Duque, la Sala de Juntas, pero aquí estamos abonados a la Sala Churchill del Sir Winston Leonard Spencer Churchill, donde nació el año 1874, 30 de noviembre en Inglaterra, y falleció el 24 de enero de 1965 en Londres. Él fue primer ministro del Reino Unido en dos épocas. La primera, de 1940 a 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, y de 1951 a 1955. El señor Sir recibió el Nobel Prize en literatura por su obra escrita y oratoria. Bueno, más adelante en otros Mister Carnavales contaremos por qué el Real Casino de Tenerife pone nombre a su sala. Eso sí, gracias a Jeremías Hernández, primer conseje, a Lazo Orillada, jefe de administración, y como no, hasta nuestra queridísima Raquel Gutiérrez, gerente del Real Casino, que nos presta y nos cede a Radio Carnaval Canarias, Multimedia Carnaval, Factoría Carnaval, sus instalaciones para vivir y gozar nuestro lema, el carnaval. Hoy toca rondalla. Hoy tenemos con nosotros a un caballero, a un señor de la música, sobre todo, que creo que desde que tiene un uso de razón sabe cantar. Estamos con don Manuel Gándara. Muchas gracias por venir, don Manuel. Buenas tardes. Te voy a tutear, lo dije antes de la previa. No hay problema. Te voy a tutear, pero nada, para nosotros, para aquí, para Mister Carnaval, Radio Carnaval Canarias, un placer tenerte aquí con nosotros. Uh-huh. Y nada, ¿y dónde nació don Manuel Gándara? Yo soy palmero. Palmero de La Palma. Palmero de La Palma, sí, de los Llanos de Aridane. Vale. Barrio de Triana. ¿En qué año nació don Manuel? 46. 1946. ¿Siempre he vivido allá? ¿Vino para aquí? No, yo vine para aquí con 11 años. ¿Y cómo fue todo? ¿Era buen estudiante? ¿Dónde estudió don Manuel? No, en el instituto. Yo no era buen estudiante. No, yo tampoco. No, yo era malo. Incluso yo me acuerdo de una anécdota cuando el jefe de estudios en La Palma. En La Palma. Hablamos allá todavía no has venido aquí. Primer año de bachiller. Uh-huh. Llamó al jefe de estudios y le dijo a mi madre que me fuera preparando para las plataneras porque yo no daba para más. Venga ya, en serio, no sí, te creo. Bueno, hombre, estábamos hablando de los años 50. Sí, muy duros, muy duros. Ya, pero bueno, yo era malo, o sea, yo vine para acá, para Tenerife, a mitad de curso. Yo vine con traslado de matrícula y con una nota, creo que lo más que yo traía aquí, creo que era un 3 y medio, 4, yo más no, de ahí no pasaba. Me cogió mi padre y me enderezó. Uh-huh. Y logré salvar casi todas las asignaturas por los pelos, pero salí en junio y en septiembre las dos que me quedaron me las aprobé. Y después ya, más o menos, escapaste. Iba escapando, en ras con ras. Yo siempre iba a cumplir. Viniste de la Isla Bonita a Tenerife. A Tenerife, sí, señor. ¿Con qué edad? Con 11 años. Bueno, con 11 años ya, creo yo, ya que tengo entendido, me dijo un pajarito, que tú ya le metías al canto, ¿eh? No, sí, yo desde que tengo uso de razón canto. Bueno, entonces yo me acuerdo en la escuela, el maestro que teníamos, que era padrino mío, que era profesor de violín, que yo iba, él me daba clase de violín y cantaba. Y yo cantaba en Navidad, hay cositas de esas. Bueno, y más o menos pues, se te daba. Se me daba. Y el profesor mejor que yo tenía era mi madre, que si lo hacía bien o me mandaba a callar. ¿Toda tu familia vinculada al mundo de la música? Sí, por parte de mi madre sí. Yo tengo primos, hermanos, todos son músicos en la banda de los Llanos, sí. Allá hablamos de La Palma, ¿no? Cantando, y todos cantaban, ¿no? No, eran músicos. Vale. Músicos. Tengo tres músicos que eran, me parece. ¿Y ese oído a la música? Eso no está al alcance de cualquiera, ¿eh? ¿Cómo te salió a ti eso? Sí. Bueno, para ti será normal, para nosotros no. Bueno, pues, los que te oímos no. Bien, yo canto simplemente, yo lo que sé es cantar. Me dicen que tengo buena oreja. Bastante.
Y precisamente creo que por tener demasiada buena oreja no he tenido la paciencia de aprender a tocar un instrumento. Yo ya quiero hacer con el instrumento, sobre todo yo he tenido para empezar a tocar la guitarra y cosas de esas. Y nunca he tenido la paciencia de que hay que tener con un instrumento, porque eso es trabajo y después te sale. Pero yo quería hacer en la guitarra ya lo que hacía en mi mente y en la voz, y eso no es posible. ¿Y qué recuerdos tienes tú de pequeño, cantando? Nos dices que cantabas en Navidad, ¿no? Sí, no, pequeños recuerdos. No. Son cositas que te quedan, esas cosas que me decían que vos tienes, no sé cuánto, pero vamos, yo canté y después ya desapareció. Cuando ya vine para acá, ya eso ya se pasó a otra historia, ya yo dejé de cantar, ya yo estaba metido en los estudios y todo eso. ¿Te centraste, no? Sí, más o menos entré y después ya fueron saliendo todos hasta que me llegó a la edad de la tontería que le llega a todos. A todos, sí. Con 16, 17, 18 años que ya empiezas a mirar a las pibas. Y sí, ya wow. Bien, pero no, y ya pues ya entré a trabajar, ya entré en la dinámica de trabajo, ya hice las oposiciones a Caja Canarias, entré en Caja Canarias y hasta que me jubilé. Y hasta que te jubilaste no hiciste ningún pinito así de música que te haya gustado. Eso es lo que queremos saber aquí. Nuestros amigos de Vintage Carnaval están esperándote. Yo empecé la primera parte de música, yo hice me acuerdo el Festival de la Canción Blanca que se hizo aquí, unos par de ediciones, se hizo un tema que lo grabé en Aries Publicidad. En su momento, fue un pinito que se hizo para presentar ese tema en el concurso, pero sobre todo fue mi época de, como digo yo, de pelos largos, de patilla, de la época. De la época Era lo que se llevaba, llevaba, ¿no? Sí, con los Vikingos, que yo estuve tocando varios años en el Agogó, en el Tenerife Tour, en varios sitios por ahí, a base de guitarras eléctricas y cosas de esas. ¿Con un grupo de amigos? ¿Con un grupo? No, con un grupo y teníamos nuestras actuaciones. O sea, ¿Cómo se llamaba ese grupo? Los Vikingos. Bien. Los Vikingos, sí, señor. ¿Eran 4, 5, 6? Pues éramos 6. Éramos 6. ¿Dónde nació? Eso nació en la finca España. Bien. Actuábamos sobre todo en la Sala Arena, ahí en el Charcón. Ahí fue donde se gestó todo y ahí fue donde empezó a coger auge y después de ahí dimos salto a la Gogó, estuvimos tiempo en el Tenerife Tour y... Que en la época esa cantar ahí había, ¿eh? Sí, fue la época gloriosa. Yo coincidí allí con los Salvajes, los Fire Explosion, los Megatones, los Misteriosos, toda esa gente. Bonito dato ese, ¿eh? No, fue la época desde el año 65 hasta el 67, 68, 69, que fue cuando ya tuve que dejarlo porque ya la caja ya prácticamente me absorbió, ¿no? Claro, ¿y qué tipo de música, para que nuestros oyentes sepan, tocaban los Vikingos? La música de la época, canciones de Fórmula Quinta, canciones de los brincos, canciones melódicas, lo que se cuadrara. Ahí Manuel dando el callo. Sí, y acompañando, o sea, te estábamos acompañando, yo era el solista, y ahí teníamos batería, órgano, guitarra punteo, guitarra acompañamiento y guitarra bajo. Ese era el grupo. ¿Ganaba mucho dinero? Bueno. Para escapar, ¿no? Por lo menos para repartir. Sí. No me quejo de aquella época, era duro muchas veces, pero sí, se sacaba dinero en aquella. ¿Se rompe Vikingos? ¿No? ¿Se rompe Vikingos? No, Vikingos siguió, yo después ya tuve que dejarlo, o sea, Vikingos siguió. Buscaron otro solista entonces. Buscaron otros solistas, algunos componentes, Vikingos ya siguió y yo me desvinculé. Y luego ya empezó mi itinerario, el primer salto a la música después ya es el Cabo. Ahí, la Unión Artística, Rondalla, Unión Artística del Cabo. ¿En qué año empezó eso? Yo participé, el primer concurso de carnaval fue del año 75. Vale, ¿y los Vikingos fue en el año 1900? De 1965 a 69, 70. Tenerlo ahí en el dato bien apuntadito aquí Más o en menos, la muestra. sí. Y en el 75, Plaza de Toros, ¿no? Sí, Plaza de Toros. Me acuerdo que quien me hizo la prueba de audición para entrar en la rondalla fue el maestro Faustino. Mi Faustino Reyes. Sí, señor, yo conocí personalmente al maestro Faustino, que yo me acuerdo que me hizo la prueba en donde él vivía allí por el edificio Rascacielos,
de la casita que terrera que tenía, me encerró en su cuarto, en su dormitorio, y venga, con la guitarrita. La guitarrita, bueno, pues a cantar. Y bien, pues ahí empezó. ¿Cómo era la prueba? No, la prueba hacer escala, a ver cuál era, si yo primero entonaba y segundo, ver hasta dónde la tesitura mía, hasta dónde llegaba, ¿no? Wow. Es que eso es bonito que saberlo, porque así nuestros oyentes saben cómo puede ser la evolución de un rondallero, de un tenor, de un barítono en el mundo de las rondallas. Y Faustino Torres, para que todo el mundo lo sepa, es el alma mater del corazón de la Unión Artística del Cabo. Y para mí, el que me hayas dicho esto a mí, un buen dato, maravilloso, el haberlo conocido. Yo lo conozco por foto. No, yo estuve personalmente, lo conocí, estuve ya digo, en el dormitorio de su casa, que fue donde me hizo la prueba. Increíble. Y él me dirigió, veía un par de años, él nos dirigió el Cabo en los primeros años. O sea que me año 75, ¿no? El año 75 fue el primer año que yo salí en el Cabo. ¿Tu primer concurso de rondallas? Ese. Plaza de Toros, ¿no? Sí, Plaza de Toros. Era al mediodía, ¿verdad? ¿Un domingo al mediodía? Normalmente era así, siempre era al mediodía, y luego salíamos desfilando desde la Plaza de Toros, normalmente hasta aquí abajo. Hasta casa. Casa llamo yo, salir de la Plaza de Toros hasta la Unión Artística del Cabo. Bajabas, entonces normalmente llegabas Plaza de Toros, bajabas, no sé si se bajaba Rambla Pulido, Rambla Pulido después era calle Castillo, y ya llegabas, y ya cuando llegabas aquí abajo a la Plaza España, pues ya entonces ya cogías, ya normalmente pues te irabas para la sociedad, ¿no? Guitarras, laúdes, bandurrias, coros. Sí, todo. Increíble. Claro, evidentemente veníamos desfilando, cantando desde arriba. Tu primer concurso, para ponernos en situación, que hoy vamos a poner porque nuestros oyentes sepan, la rondalla consta con el pulsipúa, que son guitarras, bandurrias, laúdes, luego tenían los coros. ¿Eran mixtos o no podían ser mixtos también en la Unión Artística en esa época, no? Eran solo hombres. Sí, fueron las voces oscuras. Primero, segundo, barítonos y bajos. Vale. Tenores 1, tenores 2, barítonos y bajos, que siempre ha sido la estructura de la Unión Artística del Cabo. Mujeres en el coro no han estado, creo, yo sé, me parece que no. Nunca han estado. Pueden haber estado en concursos solistas femeninas, eso sí. Eso sí. En la agrupación, en Pulsipúa, sí han habido, que yo sepa desde siempre, mujeres. Date cuenta que cuando yo entré en el Cabo, que ensayábamos en el colegio Isabel la Católica, que está allá en la avenida 3 de Mayo, allá, frente al Corte Inglés. El Cabo, ¿no? El barrio del Cabo. Sí, ahí ensayábamos. Podíamos ser casi 80 y tantos componentes. Entre pulso y púa y coro. Entre pulso y púa y coro. O sea, había 40 y tantos sonomes que era de coro. ¿Cómo ensayaban en esa época? ¿Ensayaban como ensayan hoy en día? No, el sistema de ensayo es totalmente distinto. No existían tampoco los medios técnicos que existen hoy en día para tú adelantar las voces como antes. Claro. Podría hacerse, porque eso fue una cosa que yo cuando estuve en Majuelos sí se impuso, que era que cuando se preparaba una canción, nos reuníamos el responsable y yo de la canción, del montaje. Cuando se tenía claro cuál era el montaje, entonces se tenía claro cuáles eran las voces. Sí. Y entonces se grababan las voces por primero, segundo, barítonos y bajos. Eso se grababa en cinta y se le daba a cada componente del coro, se le daba la cinta diciendo: señores, se tienen que estudiar esto, que es lo que se hace hoy en día también, no a nivel de eso, hoy se hace a nivel más técnico, y se hace con MIDI, se graba todo. O sea, bueno, yo te lo digo porque a mí, por ejemplo, una locura. Israel me pasa las partituras, me pasa primero, segundo, barítono y bajo, y me pongo a subir los segundos, y tú estás oyendo una persona, pero es una máquina la que te está cantando. Claro. Pero es una máquina, pero al fin y al cabo es la voz, esa voz es la que tienes que hacer, ¿no? Antes tenías tú que físicamente grabarla y dársela. Y después, bueno, a trabajar y a ensayar. Antes no, antes era los responsables de las voces tenían que coger voz por voz y trabajarla individualmente. Él en presencia, era presencial todo, era allí machacar, y después ir acoplando, ¿no? O sea, trabajo más trabajo y trabajo más trabajo, ¿no? Sí, o sea, Cansaba. Sí, porque antes era
Antes eso era más machacón, o sea, antes... Más de antaño, ¿no? Claro, o sea, yo me acuerdo que antes podías empezar antes aguantabas más. Yo no sé si también era por las edades o por la afición que tenía, pero antes se trabajaban más horas. Antes podías entrar a las 8, 8 y media, 9 a empezar y podían dar a las 11, 11 y media, a las 12 ensayando. O sea que antes, igual que pasaba antiguamente, hace 10, 12, 17, 8, 10, 12 años en las murgas, yo me acuerdo que se pegaban hasta las tantas. Hoy en día creo que eso ya no se... Muy pocos grupos lo hacen, ¿no? Ya no lo hacen tanto. ¿Por qué? Porque te hacen eso al pregrabado, ya te le dan las voces a cada cuerda y ya en tu casa ya más o menos vas trabajando y cuando llegas allí pues ya tienes una ligera idea y ya el responsable, el director o el que sea, ya es el que te coordina, dice si estás bien o no estás mal, el tempo o lo que sea, ya, claro. pero bueno, ya eso es otra historia. ¿Hay alguna actuación en ese momento que hayas vivido con especial cariño, por lo menos ese primer año, en esos años, hasta que llegue el año 89, que quiero hablar de ese año contigo, porque fue el año que yo despunté? Y Hombre, quiero recordarte una cosa. Para mí, el primer año que salí en El Cabo también fue eso, el honor de salir en El Cabo, y coincidió con que ese año nos llevamos el primer premio. Vale. Me acuerdo que salimos vestidos de indios, o sea, de egipcios, y nos llevamos el primer premio. Entonces para mí eso fue debutar. Después 75, año 75. Sí, año 75. Tenía yo 2 añitos, Manuel. Imagínate. Pero en el año 89, pasamos, bueno, sigues del 75 inactivo, ¿no? No, perdón, sigues activo. Sigo activo, después ya tuve unas cuantas, ya cuando ya Faustino ya empezó a no poder, yo me di de baja, tuvieron varios directores, después yo volví con María Rosa da Costa. Después estuve ahí un año o dos, después estuve también con Miriam Cruz Miriam Cruz también estuve, y después esa fue mi última etapa con Miriam Cruz. Ya dejé y fue cuando ya entonces, en esta última etapa, que pues no sé, llevo ya 6, 7, 8 años, no me acuerdo, ya no lo sé. Pues yo sí me acuerdo, te voy a puntualizar. Yo de pibe, ¿no? Nací en el 73, ya en el 80 y pico seguía la murga del barrio de Juan 23, los Juan 23, tal, la época de las murgas, porque a mí las rondallas siempre me han gustado. No, mentira, te pido disculpas. No le ponía atención a las rondallas. Y en el año 89 fue cuando le empecé a coger y dije yo una vez con mis primos, que éramos todos murgueros, ¿no? Más murgueros con parcero que otra cosa. Y el año de egipcio nunca dieron el concurso, pero sí dieron, que lo tengo y lo hemos subido por el YouTube de Factoría, que los invito a todos que lo vean, pongan Carnaval 1989 concurso de rondalla, y está subido el resumen que puso la televisión española, que era aquí la pasada de, Sí, fue aquí, de España, vecinos de egipcio, que empezaron de día y acabó de noche el concurso, y sí me gustó muchísimo un señor que cantó una jota, que ya tú me dirás cuál es. La J del Ta y el T. Sí, un señor, que eras tú, con sus gafitas oscuras, parecía un policía secreta de la época y tal, y dije yo, wow, mi madre le encantaban las rondallas y ella las tomó, lo estaba viendo y mi madre siempre lo grababa, que es una obra que tengo en mi casa, una cinta increíble, y ella pues flipaba con esa actuación y la poníamos, la repetíamos, y ahora mismo estoy contigo, que para mí es un placer, aparte nos conocemos hace ya un par de años buenos, tenemos vinculación con tu hija Paloma, amigos y tal. Y yo dije, ¿cómo fue eso? Porque eso fue maravilloso para mí, esa obra. En serio, Vamos a ver. A mí, no sé. Sí, tú lo ves normal, pero... Bien, o sea, yo lo único es que yo soy un histérico, o sea, yo me pongo muy nervioso. Siempre que va llegando el concurso, los nervios, yo no sé si mentalmente siempre me ataca mucho a la garganta. No eres el único, Y a medida que va llegando los carnavales siempre me te pones... Y bueno, pues no, pues ensayó y salió, era una boca dura porque yo no soy tenor. Yo cuando en el 89 yo entré en El Cabo, cuando entré en El Cabo, yo sí era un primero. Yo cuando entré en El Cabo sí era un primero. Después ya no. Después ya he ido evolucionando
Incluso yo me acuerdo un año con María Rosa da Costa en El Cabo, cantar en la cuerda de bajo. Vale. Entonces, tú calculas cómo me ha ido cambiando a mí la voz. Ahora me mantengo más o menos en tesituras de tenor 2, aunque yo digo que para solista, perdón, para solista yo no doy la calidad de tenor. ¿Pero que fuiste solista ahí? Sí, ya lo sé que fui solista y le echas corazón y le echas todo y te sale y al final cuando te dicen, pero tú hasta que tú no te oyes, claro. Cuando yo oí la actuación esa que la oigo, que la oigo y tú dices, brutal. Vale, bien. Bien. Está bien. Te digo, es que son esas cosas que nunca, yo nunca llego a creerme lo que muchas veces yo llego a desarrollar. O sea, hago las cosas y me salen y me dicen, joder, Manolo, te la voz. Vale, no te puedes quejar. Digo, sí, me quejo de la edad. Y claro, eso la sí, edad, eso, oye, todo lo la que edad no miente, las rodillas te duelen, la no sé cuánto. Y sí, pero la voz, digo, sí, vale, la voz, vale, de acuerdo, la cuidas lo más que puedes y, sí, ¿no? Y intentas, bueno, pues hacerlo. ¿Y qué representa para ti? ¿Qué significa representar para ti la Unión Artística El Cabo en el Carnaval de Santa Cruz? Porque es importante, cuidado, ¿eh? Estamos en una entidad... Vamos a ver, la Unión Artística del Cabo para mí es estar en un grupo donde se dice a boca llena, donde se hace música de verdad. Ahí se hace música, lo digo porque ahí estás viendo que todo se trabaja a base de partituras. Nosotros en el coro, que somos los más... Pocos gente en el coro le da partituras, algunos lo leen. Uno se guía por las partituras, pero no lee música. Los músicos auténticos con que te leen música y te ejecutan música son la agrupación. La agrupación sí, o sea, todos tocan por partituras y todos tocan y eso está todo súper medido. Tú te lo tienes todo que aprender de memoria, ¿no? Que es el gran problema que yo tengo. Las letras. ¿Por qué? Se me van. Yo tengo que tener siempre la letra delante porque puedo estar cantando y de golpe porrazo me sale otra cosa. Mezclas. Callarte nunca te callas. Siempre vas, cuando te das cuenta que te buscas un final que te rime con lo que te dijo este y al final, claro, el que te conoce te mira y dice, ¿yo qué pasó? Dice, salí, vale, perfecto. ¿Y cómo te preparas vocal y emocionalmente para esas actuaciones? ¿Cómo te preparas? Yo me preparo, yo ya llevo años diciéndole a Israel que no me ponga solo, yo no quiero solo. Israel Espino, para que los compañeros sepan, Israel Espino es el director de Los Sabandeños y director de la Unión de la Rondalla Unión Artística del Cabo. Unión Artística del Cabo, sí. ¿Y qué le dices que no? No, que yo no quiero solo. O sea, él me dice, bueno, lo dice, la acabó. No. Es que cada vez me pongo más nervioso. ¿Pero por la responsabilidad que conlleva? Sí, por la responsabilidad, porque... Si la apuesta por ti se puede sobre seguro, es porque lo vas a lograr. Posiblemente, pero a mí yo me ataco cada vez más. Eres muy nervioso. Yo me ataco, a pesar de que me lo dice y dice, pues sí, pero que tú te veo tranquilo en el escenario. Digo, sí, pero la procesión va por dentro. O sea, y entonces como tengo miedo de equivocarme en las letras, pues no quiero solo. Claro. Y no hay ninguna manera, no hay ningún artífice, ya que él es una mente privilegiada, todo el mundo lo sabe, cómo trabaja, es muy meticuloso, sabemos cómo es, que es muy serio, muy perfeccionista, y todavía no ha encontrado la manera de decirte a ti, bueno, ven para acá, falta aquí, toma, no puede haber una pequeña trampa en el sentido de que tú te sientas cómodo por lo menos y contar contigo. Yo te lo digo, yo trabajo con chuletas y actúo con chuletas en el concurso. Vale, está bien. Tú me ves a mí ahí, las letras menuditas, chiquititas, me pongo migues chiquititas para la letra y me estoy cantando y siguiendo y quedando y cantando. Y ves muchas veces que yo me veo cuando veo en la televisión, que ves tú que estás cantando y bajando la mirada porque estás leyendo, porque es así. Y así lo tengo, son 21 y tengo ya las carpetas completas y marcadas, la parte que es mía, la parte que no sé cuánto, la parte que es coro, la parte que es solista, todo eso lo tengo marcado y lo tengo delante. Y son canciones que las repetimos 1001 vez, pero siempre tengo que tener la letra delante porque no me fío. Me fío, claro, porque sí, porque... Te pones muy nervioso.
Sí, no, porque muchas veces yo cuando estoy en el escenario estoy pensando, viendo todo, oyendo todo, pendiente de si estoy afinado, si no estoy afinado, si el que está al lado está bien, está mal, si está fuera de tiempo, si está afinado. Y entonces todas esas cosas que a mi alrededor no me sé abstraer. Claro. Y como muchas veces estoy pendiente más de los demás que de mí, ante eso y como lo sé, pues entonces prefiero evitar riesgo. ¿Viste? El tenor o el cantante ya está demostrando que quiere ser director. Eso No sé qué va, yo no, ¿qué dice? Yo no puedo ser director, yo no tengo mano izquierda para dirigir. Vale. Que va, yo soy muy exigente, demasiado. Y yo me cabreo muy rápido. Vale. Yo enseguida me cabreo. ¿Por qué? Porque automáticamente quiero y pienso que los demás tienen que hacer lo que hago yo y no lo hacen tan fácilmente. Yo enseguida a lo mejor lo cogen 2, 3 cosas y ellos te necesitan 20 veces o 15 o 7, unos más que otros, y eso a mí me cabrea. Yo cuando ensayo y cuando vacilo. O sea, así. Claro, con tus compañeros. Y hablando de compañeros, Argelio Bermúdez es uno de ellos, ¿no? Ajá. También solista de otras agrupaciones, de otras rondallas, también en la Unión Artística del Cabo. ¿Cómo es una convivencia con Argelio, con tus compañeros? ¿Con tus compañeros? Mis compañeros, fantástico. Cada vez el otro día pasé por allí para ¿Este año no sales en la Unión Artística del Cabo? No lo sé. Vale, perfecto. Dejamos esa pregunta para otro momento. No lo sé, te digo que yo tengo que ponderar y ver a nivel familiar si puedo compaginar, porque son horas. No, es un sacrificio. Y no lo sé. ¿Cómo percibes el futuro de la rondalla, ya que el papel de la música lírica dentro del carnaval ha evolucionado un montón? ¿Cómo lo ves? Hombre, pues no lo sé. Yo para catalogar y valorar que una rondalla sea capaz o no, habrá algunas que evidentemente todos sabemos las capacidades de cada rondalla, cada uno sabe los niveles que tiene, pero yo llevo diciendo años, y me acuerdo cuando era presidente, yo cuando era tesorero del Cabo, que fui una época tesorero del Cabo, y yo me acuerdo de ir a una reunión y decir, vamos a ver, ¿por qué no se pone una obra obligatoria lírica para todo el mundo? Que después se pone una obra fija, son 3, bueno, una obra fija. Toma, esta es la partitura de piano. Quiero que para el año que viene esta sea la obra que me desarrolle todo Quique. ¿Todo Quique qué? Todas las rondallas. Todas las rondallas hagan la misma obra. Para que todo el mundo tenga una base de la capacidad de cada rondalla de trabajar y de hacer. Sobre una base simple, bueno, pues yo arreglo hasta donde, y que se vea ahí la capacidad de la rondalla de ese año de ser capaz de desarrollar un tema, inédito o no inédito, o sea, yo no lo sé, te digo, este tema, vale, pues este tema es obligatorio para todos, como se hacía, me acuerdo cuando el concurso de banda, que yo también me acuerdo que se hacía en la Plaza de Toros, se hacía en el concurso de banda, había una obra que era obligatoria para todas las bandas, y luego cada uno hacía 1 o 2 libres, que es lo que marcara, ¿no? Eso para mí sería uno. Y otro es que las rondallas, desgraciadamente, pienso que terminarán, yo no sé si muriendo, porque el problema está en que afición a hacer este tipo de música no hay tanta. Y afición a gente que toque la guitarra, pulsipú, habladudes, bandurrias, a niveles musicales, no hay tanto. Y si hay, posiblemente cada vez se está profesionalizando cada vez todo mucho más. No lo sé, el rumbo... ¿No te gusta? No me gusta. De hecho, tú has visto cómo en los últimos años que han ido cada vez reduciendo más el número de componentes que sube al escenario. Ya te dije yo cuando yo empecé en el Cabo con Faustino, yo me acuerdo haber hecho más de 80 personas. Ahora escasamente somos 40 y tantos. Y han ido bajando de 60, después 55, después 50 tal, después 48. Sí, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque no hay... El problema está en que no hay cantera para este tipo de música. Claro. Mientras hay cantera para las murgas, mientras hay cantera en teoría para las agrupaciones, puesto que con las agrupaciones, los familiares, y eso puedes tener a tus hijos o lo que sea, sí, pequeñitos. Los pones ahí. Ahorita y poquito se va metiendo en ese ambiente. En las rondallas no. En las rondallas hasta que tú no tienes una voz hecha a nivel de canto, ¿eh? Te lo digo porque en el Cabo en estos momentos, el otro día yo vi a dos niños
Aquí pueden tener 13, 14 años cada uno, que están tocando la guitarra, pero eso sí, a nivel de tocar posiblemente, pero a nivel de canto... Claro. Que es lo que interesa también, ¿no? Claro, es que a nivel de canto la voz para un coro antes de los 18, 20 años no está empezando a hacerse. Entonces, ¿dónde aprende a coger la afición un niño de 5, 6, 7, 8, 9 años a este tipo de música? Claro. No hay. Entonces, claro, cuando ya... No, es pegarte un poquito más al micro. Tú al micro, un poco más y ya está. Perfecto. Y lo que te digo es eso, que cuando desde pequeñito pues, entras en los sitios que te permiten entrar, y normalmente son en agrupaciones y murgas infantiles, que es por donde empieza. Y claro, cuando ya tú empiezas en murga infantil, cuando llegas a la mayoría, a los 16 o los 17, no sé cuánto, ya tienes la murga adulta, ya saltas, entonces ya entras en la dinámica, estás en la dinámica de murga, y entonces punto. O sea, hay muy poca gente que te salte de ese tipo de música a la rondalla. No. Claro. Bueno, Manuel Gándara siempre, viste, ha tenido esa oreja, esa voz, y siempre ha hecho música. Y sigue haciendo música con Son 21, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Empezaste primero en una habanera o has hecho o primero fue Son 21? ¿En música? Sí. No, antes de música... No me he expresado bien, perdón. Sigues haciendo música. Has estado en habaneras, creo, si no me equivoco. Bueno, yo he actuado en habaneras y he actuado en la Semana Santa con el Cabo. O sea, yo he cantado misas, yo he cantado motete, yo he cantado en la rondalla. Esa es la actividad del Cabo todo el año. Bien, pero en Son 21 haces música también, ¿verdad? ¿Cómo fue todo ahí en Son 21? ¿Cómo fue? En Son 21. Antes de Son 21 yo hice hacer folclore. Ahí está, eso es lo que quería escuchar. Yo entré en el folclore en el año 79, en coros y danza. ¿En qué grupo? Coros y danza. Vale. Se llama Coros y Danzas. Sí, de coros y danza, que es lo que existía antes en la calle San Lucas. O sea, antes era coros y danza. Habían grupos folclóricos por ahí, pero la referencia era coros y danza. Te estoy hablando todavía que Franco hacía nada más que 4 años que se había muerto. Y yo me acuerdo que cuando entré a folclore yo fui por un compañero de la caja, porque como yo estaba cantando ya en el Cabo en el año 75, dice, no, coño, que nos falta gente para el coro, para los estribillos, para que canten en el coro, y tal, no sé cuánto, y tal. Bla, 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 bla. Digo, bueno, tal. Y bueno, y cuando yo llegué allí y empecé a oír folclore, yo no tenía ni puñetera idea de lo que era folclore. Claro. A mí todo me sonaba igual. No sabía si una isa, una folía, una malagueña, una polca, no sé qué, una Iglesia de Lima, todo eso era una cosa que... Y de golpe y porrazo me entra el veneno de decir, a ver de qué va esto. Y estuve durante 2 meses estudiando todo eso. Yo me acostaba tempranito, venía a los cascos, me ponía a seleccionar cintas de cassette, y yo decía, a ver, hoy voy a oír isas, hoy voy a oír folías, hoy voy a oír malagueñas, hoy voy a ir, y así, plum, 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 plum. Memorizándolo en tu disco duro. Sí, memorizando y aprendiendo de qué era esto, cómo se giraba, que no sé cuánto. Y bueno, pues yo después de eso, en el 79, pues a finales del 79, en el 80 yo entré en Majuelo, que fue la primera etapa de Majuelos, cuando se empezó con Majuelos que no tenía cuerpo de baile. En el 81 ya se formó el primer cuerpo de baile. Y ahí Majuelo es una agrupación folclórica, ¿no? Sí, señora. Para que nuestros compañeros folclore, que para mí en la época dorada de Majuelo, te lo digo así como lo siento, o sea, llegábamos a tener, según me contaban, no voy a decirlo yo, según me contaban, en aquella época, Sabandeños no quería actuar con nosotros. ¿Por? Por las calidades. Claro. Había ahí unas calidades, Majuelos fue brutal. Mira, yo ese dato no lo sabía, ¿eh? La irrupción de Majuelos en el 82, 81, 82, sobre todo a partir del 82, que fue cuando pegó el cambio, también hacíamos mucha cosa, ¿no? Entonces hacíamos espectáculos completos, o sea, habían espectáculos, nosotros hacíamos espectáculos en el Guimeral,
La Cruz, Guimerá, una visita imposible, San Telmo, la obra de San Telmo. Había otra obra más por ahí también que eran obras de teatro que se ambientaban, y me acuerdo que todo eso era todo ese argumentario, me acuerdo que era la época en que sobre todo Zenaido Hernández, nuestro amigo Zenaido Hernández, se trabajaba todos esos diálogos, como intentaba y no sé cuánto, y Sergio García, que era el que las dirigía. Nuestro carismático director. Director de escena. Sí. Exactamente, Sergio García. Y bueno, fue una época preciosa. O sea, aquello fue brutal. Yo me acuerdo, como siempre, cada vez que estoy en un grupo, en un colectivo, lo primero que me dicen es: tú hazte cargo de la tesorería. Yo me acuerdo un año en Majuelos hacer más de 100 actuaciones. Es mucho. Date cuenta que había que mover, en aquella época había que mover un cuerpo de baile de casi 12, 14, 16 parejas de baile, más toda la agrupación. Date cuenta que hubo un momento en que Son 21, tú mirabas los que tocaban y cantaban y parecía casi una rondalla de hoy. Nos permitíamos el lujo de tener una primera línea de pulsipúa, una segunda línea de guitarras con el contrabajo y los timples, más después detrás una cuerda de los cantantes, primeros, segundos, barítonos y bajos. Era brutal. O sea, Juan López, que fue el que le dio forma a todo eso, y Rafael Lorenzo, que fue nuestro arreglista principal, ¿no? Que hay muchos temas que arregló él y que dieron. Y luego, bueno, pues en ese coincidido fue cuando yo ya en el 79, después ya yo dejé Majuelos porque también ya te digo, son cosas que a mí la caja me fiscalizaba mucho, o sea, claro, me trasladaban, yo tenía que ir, tu trabajo, claro. Sí, mi trabajo. Y fue cuando ya el salto pero eso fue ya en el 2004, el salto que ya yo día por medio estaba compaginando, bueno, ya te dije la etapa de Majuelos, después fue la etapa de los Vikingos, después fue la etapa de los Majuelos, y después entraron el Cabo, ya estaba con el Cabo y Majuelos. Yo estaba con el Cabo y Majuelos, estuve en una época que coincidimos los dos. Y después, cuando ya dejé Majuelos, fue cuando se salió la locura esta de Son 21. De locura nada, porque una de las bandas, como le llaman aquí la juventud hoy en día. Dices, si tú dices, yo te digo a ti cómo nació eso. Eso nació una parranda a las 3 y pico, a las 4 de la mañana, un boncho que teníamos montado en Fuerteventura, que nosotros nos íbamos siempre en septiembre, 3-4 días a Fuerteventura a parrandear, a comer y a beber y a parrandear. Y cuando vinimos para acá, la segunda vez que vinimos, dijimos, no, qué pena, porque dejamos esto y no sé cuánto, porque no le podemos dar continuidad y no sé qué. Y yo le dije, bien, perfecto, pero le digo una cosa de folclore, nosotros íbamos a hacer folclore. Claro. Yo iba a hacer folclore y yo digo, bueno, vale, perfecto, pero ¿qué continuidad va a dar? Sí, porque yo folclore estoy hasta arriba. O sea, yo folclore con Majuelos. A tope. A tope, ¿no? O sea, que vas a hacer folclore y tienes a todos los grupos, tienes a Sabandeño, tienes a Chincanaido, tienes al grupo de Celso que estaba, a Chamán, tienes a los Chasneros. ¿Qué vas a hacer tú contra esos grupos? Olvídate, no. Fueron diferentes ustedes ahora aquí con esto, ¿no? Aquello empezó de cachondeo, y mira por dónde va la broma, llevamos 21 años ya ahí metidos. Increíble, ¿eh? Y tienes a tu nieta ahí, ¿no? A Gabriela. Que Gabriela. La conocí hace 2 años, Manuel, arriba, que Carlos Sabinas me invitó, con la Federación de Áreas Urbanas, FAUCAS, que es el patrocinador oficial de Mister Carnaval para Radio Carnaval Canarias, Factoría Carnaval Multimedia.
Y él siempre coincidíamos arriba en Caña Dulce, donde enseña Caña Dulce. Vamos a ver, para que veas la obra que vamos a hacer en la Plaza Candelaria, porque ya ustedes actúan siempre aquí, en Plaza Candelaria. Sí, el festival nuestro todavía. El festival de Son 21 a tope siempre, no cabe ni un alfiler. Yo trabajo aquí, no trabajo ni mi 3 miles y eso es una locura. Y ese año, te estoy hablando hace 2 años, si no me equivoco, hablo de memoria, me veo una chiquilla, una señorita, tocando el trombón. Y una de estas me viene... ¿Quién fue? Juan y Febre fue el que me dijo. Me dice, mira, ella es la nieta de Gándara. Digo, no te creo. No, ya está, digo, no me lo puedo creer. Es que es otro diamante en bruto. Hablemos de tu nieta. Sí, porfa. Que yo, bueno, que me saque una foto yo y Leila Melo, la solista de Son 21. Y es espectacular. Tiene facultades. Bastante. Desde que ella empezó en el conservatorio, ellas, los responsables, entre comillas, me lo decían, que tenía facultades. Sí, loco. Tenía facultades. Increíble. Y bueno, pues date cuenta que ella ahora está dirigiendo la banda de Tegueste, la banda juvenil. ¿Con qué edad? 23. Madre mía. Ya lleva 1 año y pico, o sea, ya este es el 2.º año que está dirigiendo la banda de Tegueste. Y hay veces en que él actúa por aquí porque tiene el compromiso de que si tiene que tocar una procesión aquí, que si tiene que tocar otra procesión allá, que si tiene que tocar con la banda de no sé quién, que si tiene que... Está liada. De locos. Está liada, o sea, bien, vale, perfecto. Su mundo, o sea, para ella eso es lo que tiene que hacer. Buscarse el futuro, ese es su futuro, la música. Lo lleva en la sangre, ¿no? Entonces. Pues no lo sé. Bueno, lo sabes, no veas. No, lo sabemos todo, entre comillas. Bien. Es una manera limpia de insinuarte que Ya, ella incluso le da vergüenza cantar delante de mí. Dice que muchas veces no se atreve porque la pongo muy nerviosa. Sí, lógico. Hasta yo me ponía nervioso. Viendo la cara del abuelo, cruzándose los brazos, así, mirándola a ver qué fallo puede cometer. No, lo mismo que me hacía mi madre cuando pibe, o cantas bien o te doy una Ahí torta. está. No, sí, me mandaba a callar. Mi madre me dice, ¿qué estás haciendo? Hazlo bien o si no te callas. Mi madre cantaba que no veas. Mi madre estaba con 14 años, ya cantaba en corales ya en los llanos, en aquella época, claro, que estamos hablando antes de la guerra, ¿no? Evidentemente. Increíble, ¿no? Qué bonito, ¿no? Sí, bueno. Qué bonito. Lo de tu nieta, fenomenal, ¿eh? Bueno, ¿qué decirte, don Manuel? Ya para terminar, yo creo que a lo largo de tu trayectoria seguramente habrás vivido momentos increíbles y memorables, ¿no? Pero podrías compartir con nuestros amigos de Vista el Carnaval la experiencia que te haya marcado, que te haya más marcado, no sé cómo explicarme. ¿Que marcado en qué? ¿En qué? ¿En todo. música? En música, hablamos de música. Son muchos, date cuenta que yo he pasado por muchas etapas musicales y por grupos distintos y totalmente una cosa a la otra. O sea, date cuenta que decir que he estado cantando música ligera, cantando rock and roll con música ligera, canciones de los Beatles, canciones de Engelbert Humperdinck, canciones de Tom Jones, canciones de Albano, canciones de Los Brincos, canciones de toda esa gente en su época mía de vikingos, para después pasar por folclore, para pasar por Son 21 actualmente y ahora en una artística del Cabo donde hace lo que hace, también canta misas, cantas motetes, todo es música sacro y todo eso. Es un mundo. Y tienes esos momentos, a lo mejor, pues lo más que te emociona, posiblemente lo más que te emociona es los concursos de rondalla, sobre todo en los concursos cuando te llevas sobre todo el primer premio. Entonces te llegas, y te bajas del escenario diciendo, y qué bonito, tú escuchas y dices, pues al final sí, el esfuerzo valió la pena, ¿no? Y pues así, otras también momentos tan importantes son en el festival nuestro que hacemos aquí en mayo todos los años. Hombre, tienes momentos en que cuando tú ves a la gente que... Son 21, dices tú. Eso es brutal, ¿eh? Y tú maravilloso. dices, pues la gente... Por esto vale la pena.
Sí, sí, porque tú dices, bueno, pues la gente te agradece el esfuerzo trabajo que tú haces, el trabajo, ¿no? Porque al final creen que es una cosa, que es una chorrada, y no, está muy trabajada y está muy estructurado y está ensayado y no sé cuánto, y se creen que montar una canción, la gente, incluso en algunos componentes, se cree, dice, hay que montar, y bueno, es tan fácil montar, innovar y arreglar para que el grupo siga ahí arriba y dar a la gente lo que piden de Son 21, o sea, porque ya lo que piden de Son 21 ya muchas veces no saben a lo que te llegan a pedir, ya llega un momento en que de vez en cuando le das algo fuerte, muy serio, rock and roll, como hace un par de años también. pero de vez en cuando a lo mejor también le das fiesta y le das tenderete y entonces eso que parece chabacano no es chabacano, es algo que está estructurado. Te hace bailar, te hace levantarte del asiento. Y la gente hoy en día quiere venir a la música y no estar, que si aquel se falló, que si aquel se pifió, que si aquel desafinó. No, la gente viene a disfrutar, a oír un sonido global y que eso le llegue. Punto. Nada más. La música se trata de eso. A no todo el mundo le va a gustar, porque eso pasa como la música clásica, pasa como el pop, pasa como el reggae hoy en día, y pasa como todo el reggaetón y todo el tinglado. A no todo el mundo le gusta todo lo de hoy. O sea, a mí no me gusta el tipo de música, me gusta otro y punto. Pero como dice el refrán, para gusto se hicieron colores, ¿eh? Por cierto. Y sentimentalmente, ¿te inspiras en alguien cada vez que intentas cantar? ¿Te viene alguien, algo en que tú digas? Eso sí es verdad que es un estado de ánimo, depende de cómo te coges, depende en el escenario el tipo de música que es. Eso sí es verdad que es puntual. Sí, ¿no? Sentimentalmente hablando. Sí, o sea, hay veces que con el mismo grupo, con el mismo sitio, o sea, no cantas igual. O sea, hay días en que vas a cumplir esa parte y cumplir, hacerlo bien. Hay otros días que... Hay otros días que le pones más porque te sientes de otra manera, eso depende. El estado de ánimo en la música influye muchísimo. Pues espero que no te afecte, que sigas así, regalándonos música, que sigas así muchísimos años más. Pues nada, vamos a ver cuánto aguanta este cuerpo y la garganta. Sabemos que sí, muchas gracias por venir. A ti por invitarme. Te debo un café, lo sabes. Y nada, ha sido un grandísimo placer que estuviéramos con nosotros, con nuestros amigos de Mr. Carnaval. Desde la Sala Churchill nos despedimos hasta el próximo capítulo, aquí en Radio Carnaval Canarias, Multimedia Carnaval, Factoría Carnaval. Un abrazo muy grande para todos. Mr. Carnaval, con Domingo Hernández Ramos.